Muy bien, jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. Bienvenidos a la clase de Álgebra 1 en la que vamos a tratar y ver ejercicios correspondientes a lo que corresponde a la inferencia lógica. Inferencia lógica que es una parte importante de la materia porque aquí ya vamos a entrar a demostraciones un poco más abstractas y obviamente tendremos que aprender otras fórmulas que con las anteriores apoyadas entre sí, van a poder darnos una solución en este tipo de ejercicio. Indudablemente debemos comenzar la clase con un pequeño concepto para poder entrar de lleno a lo que es una inferencia lógica, ver las reglas de inferencia lógica y explicar un ejercicio resuelto con todos los métodos que hemos aprendido hasta el momento. Entonces, cuando hablamos de inferencia lógica, hablamos en lo siguiente. Se debe entender por inferencia lógica a un razonamiento en el que a partir de un conjunto de proposiciones llamadas premisas, se obtiene el resultado llamado conclusión. Un razonamiento es válido si y solamente si la conjunción de premisas implica la conclusión o la conclusión es una consecuencia directa de las premisas. Es decir, si las premisas son todas verdaderas, entonces la conclusión también será verdadera. Sin embargo, si una de las premisas es falsa, entonces la conclusión también será considerada falsa. Ok, cuando hablamos de inferencia lógica, estamos hablando de una metodología ordenada, cronológica, sistemática, en la que me van a dar un conjunto de datos en la que yo debo entender de que ese conjunto de datos, al ir sucediendo uno detrás del otro, se va a generar al final una conclusión. O sea, de todos esos datos, de todos esos eventos que vamos a tener, vamos a poder obtener un resultado final. Y ese resultado final se llama conclusión. Y esa conclusión es producto de las premisas, o sea, datos, eventos que tuvieron que pasar de manera ordenada y cronológica para que se genere un resultado final. Entonces, una inferencia lógica tiene la siguiente forma. Premisas que pueden ser de cualquier simbología matemática, pueden ser la cantidad que sea conveniente, no hay un número de premisas específico, o sea, la cantidad de datos puede ser de 3 datos, 4 datos, 10 datos, etcétera. Y la conclusión, que es obviamente el resultado de haber pasado todo en cuanto a las premisas. Ahora, ¿cómo yo voy a poder demostrar de que efectivamente, si sucede esto, vamos a tener como respuesta esto? O sea, ¿cómo voy a demostrar de que al unirse un conjunto de premisas por la conjunción, vamos a generar una determinada solución? ¿Cómo yo demuestro de que eso es el resultado de haber pasado todos esos eventos anteriores? Pues para ello tendremos entonces lo que se llama las reglas de inferencia lógica. Y estas reglas de inferencia lógica son fórmulas lógicas cuyas tablas de verdad son verdaderas. O sea, me está diciendo, vamos a aprender nuevas fórmulas que están comprobadas, que son reales, que son verdaderas, que son utilizables, que nos pueden ayudar a encontrar la solución del ejercicio, las cuales se utilizan para poder demostrar que las conclusiones de los razonamientos son verdaderas o también pueden ser falsas. Dichas reglas son las siguientes. Muy bien, entramos acá en un terreno donde tendremos que adjuntar a nuestro conocimiento otras fórmulas más. Sus nombres vienen del latín debido a los autores
de esta materia y obviamente tienen una traducción al lenguaje español. Entonces acá, por ejemplo, vamos a empezar con las leyes más importantes, las más usadas, y una de ellas es el modus ponendo ponens, abreviado MPP. El modus ponendo ponens significa que es un método que afirma el antecedente. Modus ponendo ponens, método que afirma el antecedente. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un evento y veo otro evento en la que el antecedente es el mismo, eso significa de que estamos asegurando de que esto pasó y como esto pasó, esto también pasó. Es decir, ¿qué debo yo entender acá? Que cuando yo tenga una premisa, un dato con el operador condicional, si este antecedente yo lo veo acá solo o lo veo en cualquier parte de los datos, eso significa de que me está afirmando de que esto pasó. Como esto ha pasado, entonces esto sucedió. Por eso la respuesta de esto es la variable Q o la variable que esté aquí. Dicho de otra forma, por ejemplo, si yo estudio álgebra, entonces aprobaré el examen. Estudié álgebra, o sea, me lo confirma. Si yo estudio álgebra, entonces apruebo el examen. Estudié álgebra, me lo está confirmando. Como yo estudié álgebra, ¿qué dijimos? Que si yo estudiaba álgebra, aprobaba el examen. Entonces, apruebo el examen. Eso es el modus ponendo ponens. Pero también está el modus tollendo tollens, MTT, el cual significa que es un método que niega el consecuente. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un dato con el operador de condicional y observo de que el consecuente está negado, eso significa de que el antecedente no sucedió. O sea, ¿qué quiere decir? Si estudio álgebra, entonces apruebo el examen. Pero cuando me entrega mi examen, salgo reprobado. O sea, ¿qué significa eso? Que como salí reprobado, no estudié álgebra. Ese es el caso que analiza el modus tollendo tollens. Eso es el significado. Si estudio álgebra, entonces apruebo el examen. Me devuelven el examen con la nota y estoy reprobado. ¿No? Esta negación significa no, o sea, no aprobaste. ¿Cuál es la explicación de que no aprobé? Pues que no estudiaste álgebra. Lo que busca la materia son buscar respuestas lógicas, ¿no? Si no aprobaste el examen, no hay mucho que voltearla, es porque no estudiaste para el examen, o sea, no estudiaste lo adecuado para el examen. Entonces, esa situación es la que explica el modus tollendo tollens. Ahora, acá yo les voy a pasar el formulario completo, porque aquí sí, aquí se puede decir que con el formulario el alumno puede hacer algo. O sea, acá las fórmulas nos van a servir. A diferencia del anterior, que ya les expliqué de que yo tengo que aprender el cuándo y el cómo. En esta parte sería, no sé, no les puedo decir mentir, pero sería exagerar, decirles de que aquí también con las fórmulas no van a poder encontrar muchas cosas. Aquí las fórmulas me van a servir. Me refiero a que las otras, las anteriores, me sirven, pero yo necesito más análisis, ¿no? Tengo que practicar mucho la otra parte. Acá es más mecánico, no puedo decir que es más fácil, porque no, o sea, no es difícil, pero quiero que me entiendan de que las fórmulas aquí, teniéndolas, me van a ayudar. Voy a poder determinar qué puedo hacer. Entonces,
el modus ponendo ponens y el modus tollendo tollens son dos leyes que se aplican mucho en los ejercicios. Y está una tercera ley neutra, que es el modus tollendo ponens. Pero les comentaba de que aquí yo les voy a dar el formulario completo. ¿A qué me refiero eso? Que en los libros solamente hay una fórmula. Y con los apuntes de sus respectivos profesores también le van a dar una o a rajar dos. Pero el modus tollendo tollens tiene tres casos. El problema está en que al no enseñar los tres casos, puede ser que pregunten este y vos tenés este en tu fórmula. Y podás pensar de que no es modus tollendo tollens. Entonces, el modus tollendo tollens me dice, mire, la negación puede estar acá abajo, la negación puede estar arriba, igual aplicamos modus tollendo tollens, y la negación puede estar arriba, puede estar abajo, aquí, y aquí también puede estar negado. La diferencia es que cuando aquí está positivo y aquí está negativo, la respuesta es negativa. Cuando aquí está negativo y aquí está positivo, la respuesta es negativo. Cuando aquí está positivo, aquí está negativo y aquí también está negativo, ahí sí la respuesta es positiva. Es como decir, ¿no? Eh, menos por menos, más. Aquí, menos por más, menos por más por menos por más, menos. O sea, proviene de la ley de signos, ¿no? Entonces, más por menos, menos, por más, menos. Menos por más, menos. Más por menos, más. Ese es el ejemplo que yo siempre aludo para que el alumno pueda entender por qué, digamos, en algunas respuestas es negativa y por qué en algunas respuestas es positiva. Entonces, aquí yo le estoy brindando el formulario completo, ¿ya? O sea, no se pillan todos los libros, pero hay uno que otro libro que brinda, digamos, un formulario realmente completo en cuanto a lo que se refiere a la inferencia lógica. Y está la tercera ley en importancia, que es el modus tollendo ponens. Bueno, el modus tollendo ponens nace de la necesidad de poder trabajar con el antecedente y consecuente. ¿Esto por qué? Porque, a ver, el modus ponendo ponens trabaja con el antecedente. O sea, esta ley me dice, yo solamente puedo trabajar con este no. ¿A qué me refiero? A que si yo tengo esto y acá abajo me aparece la variable q, no puedo aplicar modus ponens. Esa es una pregunta que hacen generalmente. Si aquí, digamos, aparece la variable q, son igualitas. ¿Puedo aplicar modus ponens? No. El modus ponens se aplica con el antecedente. O sea, un método que afirma el antecedente. Entonces, él trabaja con el antecedente. Con este nada que ver. Si aquí me aparece la variable q, no puedo hacer nada. Tengo que reconocer cuándo hacer la ley y cuándo no puedo hacer nada. Entonces, si aquí yo coloco la variable q, ¿qué podemos hacer acá? ¿Modus ponens? No, pero si son iguales, pero es el consecuente. Y tiene que ser antecedente. Entonces, ¿qué hacemos? Nada. Vamos a aprender de que hay ejercicios que no son verdaderos y entonces me pueden preguntar en el examen tranquilamente un problema que es verdad y otro que es mentira. ¿Y por qué algunos profesores preguntan en los exámenes razonamiento falso? Porque el alumno tiene el mal concepto de pensar de que si le están preguntando en el examen es porque tiene que salir el resultado. Bajo ese criterio, algunos colegas, algunos docentes dicen, le vamos a preguntar un problema que no salga y vas a ver que lo van a sacar. No sé si inventan fórmulas, hacen un montón de cosas y cuando vos acordás, está bien hecho. Supuestamente han sacado la respuesta. Pero viene mal. Y uno dice, ¿por qué me puso mal? Saqué la respuesta. Eso es lo que te voy a preguntar. ¿Cómo sacaste la respuesta de algo que no tenía respuesta? Entonces, lo primero que hay que mencionar aquí es que si me preguntan esto en el examen, cambio la explicación. ¿Me van a preguntar esto en el examen?
Y yo lo primero que tengo que pensar es que puede ser verdad o puede ser falso. No tenemos que pensar de que porque está en el examen tiene que salir. No hay que forzarlo. Si no se puede, no se puede. Y por eso los profesores, como saben que el alumno piensa así, a veces les ponen problemas que no tienen solución y el alumno lo resuelve cuando no se puede. Y el profesor le pregunta, ¿cómo hiciste? ¿Qué fórmula aplicaste? Si no se puede hacer eso. Y vos aquí lo demostraste. Entonces el alumno dice, o sea que me preguntó un problema que no se podía hacer, claro. Y uno matándose, buscando la fórmula, buscando la manera de hacerlo. Entonces, vamos a tener que aprender acá de que las leyes se pueden aplicar como también no se pueden aplicar. ¿Cuándo la puedo aplicar la ley y cuándo no puedo aplicar la ley? ¿Cuándo un problema tiene solución y cuándo un problema no tiene solución para que no caigamos en esa trampa y nos estemos aplazando en el examen? El primer parcial de esta materia es totalmente razonamiento, o sea, van a pensar harto para la solución de las preguntas. No pensar, razonar, ¿no? Lo mismo acá con el modus tollens. El modus tollens me dice, yo trabajo con el consecuente. Entonces, fíjense, este caballero trabaja con antecedente y este caballero trabaja con consecuente. Entonces, inventaron una ley que trabaje con los dos. O sea, si hay una ley que trabaje con antecedente y hay una ley que trabaje con consecuente, hagamos una ley que trabaje con los dos, antecedente y consecuente. Y le llamaron modus tollendo pone, método del consecuente y el antecedente. Ahora, para que este método o fórmula funcione, debe pasar lo siguiente. Primero, no trabaja con la condicional. A ver, esta trabaja con la condicional. Esta trabaja con la condicional. Si yo aquí, por ejemplo, cambio esto a otro, no puedo aplicar esta ley. Esta ley me dice, es con esto y estos dos tienen que ser igualitos. Ahí está, hagámoslo más detallado, ¿ya? Para que entremos, digamos, aquí a entender mejor. Ok, eso que está con rojo me permite aplicar modus poniendo por. Aquí es esto de acá, ¿ya? Una positiva, una negativa. No importa quién sea positiva, no importa quién sea negativa, pero con este señor. No sirve con otro. Igual acá, no sirve con otro. Ahora acá es con este camarada. Disyunción. Ahora, esta puede estar abajo como también la otra. Cualquiera de las dos me sirve. Segundo, tiene que estar positiva y negativa o negativa y positiva, como pueden ver acá. Si son iguales, no puedo aplicar la ley. Entonces aplico modo ponen. Tampoco podés aplicar modo ponen. ¿Por qué? Porque el operador no es el que pide él. Entonces todo eso debe estar claro. ¿Qué hace el modo no ponen? Al ver un antecedente positivo y un antecedente negativo, la respuesta es el consecuente. O sea, la respuesta es lo que está aquí. Si está positivo, positivo. Si está negativo, negativo. Lo que esté aquí, esa es la respuesta. Al ver un positivo y un negativo, se tachan y la respuesta es lo que queda. En este caso, P. Lo mismo acá, lo mismo acá. Tres leyes importantes porque se hacen en la mayoría de los ejercicios. Y en los exámenes de que se diga, se aplican casi siempre. Ahora, están las leyes secundarias. Las leyes secundarias son leyes que de vez en cuando se utilizan. Una de ellas es la conjunción, abreviado con C. La conjunción tiene por finalidad unir dos datos que yo necesite para poder trabajar. Muchas veces en las preguntas de exámenes yo voy a tener que unir dos fórmulas para poder trabajar con otra y encontrar la respuesta. Entonces, ¿voy a poder unir dos fórmulas? Sí,
pero solamente con ese símbolo. Voy a cambiar la explicación. ¿Usted quiere juntar dos letras en este tema? Sí, puede hacerlo. Cuando yo quiera, cuando usted vea conveniente. Pero usted tiene que ponerle el operador de conjunción. De ahí el nombre. No es que usted agarre estas dos, las junte y me ponga este símbolo. No podés hacer eso. No es que vos me agarré estas dos letras y me las junté y pongas este símbolo. No podés hacer eso. O sea, si vos querés juntar P con Q, Z con W, A con B, las letras que vos querás, juntala, pero tenés que poner conjunción. Eso es obligatorio. No podés juntarme con otro. Entonces, ese es el problema en la ley. Me permite juntar, pero estoy obligado a poner el operador de conjunción. Nada más hace la ley. Ahora, como hay una ley que junta, seguramente habrá una ley que separa. Y la ley que separa se llama simplificación. Abreviada con una S, hace lo contrario. Eso que vos juntaste, lo podés separar. O sea, yo esta fórmula la puedo separar o en P o en la variable Q. ¿De qué depende de eso? De mi conveniencia. Si me conviene separar la P, lo hago. Si me conviene separar la variable Q, lo hago. Ahora, ¿qué fórmulas se pueden separar? Las fórmulas que tengan conjunción. Esta fórmula de acá, ¿yo la puedo separar? No. Este operador no te deja separarlas. ¿Esta fórmula la puedo separar? No, este operador no te deja separarla. Solo podés separar con este operador. Él te permite separar datos. Luego está otra ley que es la adición. Su nombre lo dice. Muchas veces en algunos problemas vamos a tener que adicionar datos. ¿Cómo es eso? Cuando vos estés haciendo el ejercicio, de repente llegará un momento que vos vas a decir, caramba, ya no puedo continuar porque ya ocupé todos los datos y no llegué a la respuesta. ¿Qué hago? Vamos a tener que adicionar. Ahora, vean ustedes lo interesante de esto y la magnitud, ¿no? Porque, a ver, ¿por qué es importante que un ingeniero sepa adicionar? Porque obviamente cuando usted esté trabajando y tenga que resolver un problema, muchas veces usted va a tener que adicionar cosas a ese problema para darle solución. Entonces la adición me dice, tú puedes adicionar la variable que necesites. La variable que tú necesites para continuar haciendo el ejercicio, tú la puedes adicionar, pero con el símbolo de disyunción. O sea, ¿qué quiere decir esto? Me conviene aumentarle, adicionarle a la P la variable Q. Yo hago mi ejercicio y digo, pucha, si la variable P estuviese con la Q, lo haríamos el ejercicio. Pero puede estar, pues, puede estar. ¿Cómo que puede estar? Claro, adicionarla. Pero al adicionarla, tú tienes que poner este símbolo. No puedes poner ningún otro. Entonces, la ley me dice, mira, yo te dejo que vos adiciones Q, Z, P, W, la letra que te dé la gana, tú puedes adicionarla, pero eso tiene un precio y tenés que poner disyunción. Entonces yo voy a tener que analizar si realmente me conviene adicionar esa variable porque estoy obligado a poner disyunción. Lo veremos con más claridad cuando hagamos ejercicios, porque aquí estamos viendo las fórmulas. Y hay que conocer un poquito las fórmulas para poder entrar a ejercicios. Luego están las leyes que son terciarias, leyes que se ocupan de vez en cuando, pero cuando vienen nos ayudan hartísimo. El silogismo hipotético, que es un cálculo diagonal. El hipotético es cuando yo tengo dos datos con este operador, dos datos con este operador,
y la diagonal es la misma, la diagonal. Entonces, si yo tengo dos fórmulas, dos datos, dos proposiciones con el operador condicional y más de yapa, la diagonal es igual, aplicamos silogismo hipotético. La respuesta es la otra diagonal. O sea, esta diagonal es la respuesta. Manteniendo el operador condicional. O sea, mantenemos el operador y ponemos como respuesta la otra diagonal. El dilema constructivo y el dilema destructivo son muy escasas. Estas sí que son escasas en ejercicios. Muy, pero muy, muy de vez en cuando vamos a ocuparla. E incluso en los exámenes, eh, muy, muy, no digo difícil, pero es muy raro, digamos, que tengamos una solución con estos problemas, con estas fórmulas. Pero puede pasar, puede suceder. Y entonces el dilema constructivo y el destructivo son las únicas fórmulas que agarran tres datos. ¿Cómo deben ser esos datos? Deben ser de la siguiente manera. Este y este tienen que aparecer acá abajo, igualitos. Estos dos tienen que aparecer igualito acá. Si estos dos aparecen acá iguales, la respuesta es lo otro, o sea, lo que sobra, o sea, los consecuentes, pero manteniendo el símbolo de disyunción, no condicional. Ahora, aquí debe ser condicional, condicional, disyunción. En ese orden debe ser. Condicional, condicional, disyunción. Antecedentes iguales. Respuesta consecuente. Con disyunción. Y el dilema destructivo es al revés. Es cuando los consecuentes aparecen aquí con signo cambiado. Si está positivo, negativo. Si está positivo, negativo. Si está negativo, positivo. Repito, con los consecuentes con signo cambiado. Positivo, negativo, positivo, negativo. Si aquí está positivo y aquí está negativo, positivo, negativo, negativo, positivo. Y la respuesta es lo que sobra con signo cambiado. Positivo, negativo, disyunción. Entonces, esa aclaración es importante hacerla porque ese manejo es el que me va a ayudar a poder entender los problemas que vienen. Entonces, fíjense ustedes de que el examen de esta materia es de mucho nivel. El primer parcial es en mi opinión, con toda la experiencia que tengo en la materia, especialidades y todo lo demás, el primer parcial de esta materia es la clave para poder pasarla. O sea, si yo apruebo el primer parcial de esta materia, ya estoy casi aprobado en la materia, porque los otros exámenes ya son más mecánicos. ¿Qué significa mecánicos? Que ya son más fáciles de poder hacer porque son resueltos con un solo método y siempre lo mismo. Y la calculadora, porque hay temas acá donde vamos a aplicar la calculadora. Quien nos un poco frega en esta materia es el primer parcial. Entonces, mi experiencia me dice de que el primer parcial es la clave. Hablo de álgebra 1, específicamente de esta materia. No estoy generalizando para todas. El primer parcial es muy importante y decide muchas cosas en la materia. ¿Ya? Entonces, esas son las reglas de inferencia. Ahora, lo que voy a mostrar a continuación es lo siguiente. Lo que voy a mostrar aquí a continuación es un problema completo. No es que van a preguntar en los exámenes de esta manera, sino que voy a aprovechar este ejercicio para repasar todo lo que hemos aprendido y ustedes vean lo que no van a ver en su clase con su profesor. Eso les puedo asegurar. Y no es una crítica, sino que es una realidad. ¿Qué es el primer capítulo de la materia? O sea, ¿qué es lógica simbólica? Lógica simbólica es
una parte de la matemática que nos enseña que simbolizando algunos eventos, yo puedo demostrarlos, puedo calcularlos, puedo decir si es verdad, si es mentira, y lo puedo hacer de varias maneras. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como una tabla de verdad, como una simplificación, como una inferencia lógica. Entonces, miren, este problema lo voy a resolver por diferentes métodos. Dice, demostrar la validez del siguiente razonamiento. Esto es, esto es inferencia lógica. O sea, estos problemas se hacen con las leyes que les acabo de explicar. Modus ponens, modus tollens. Pero aquí va la pregunta al alumno. Profesor, ¿solamente podemos hacer el ejercicio con esa fórmula? No, mi estimado. Usted puede resolver el problema, adivine con quién, con la tabla de verdad. Usted puede resolver el problema, adivine con quién, con las leyes. Usted puede resolver el problema con las fórmulas que vimos ahorita. Entonces, lo que aprendemos en el capítulo 1, ¿qué es entonces? Un conjunto de métodos que yo elijo cuál me gusta, cuál me parece bien, cuál me agrada, cuál es el mejor, y con ese método yo demuestro la veracidad o la falsedad de un razonamiento. Esto que ustedes ven acá subrayado es un razonamiento. Estos son los datos que me dan y esta es la supuesta respuesta. O sea, ¿qué significa esto? Que si esto pasa y esto pasa, el final de esta película va a ser esto. Buscando palabras que me puedan entender. No estoy buscando palabras científicas en los libros. Uno va a los libros y un poco cuesta entender porque los libros son muy abstractos. Entonces, aludo al ejemplo de una película. Esta película tiene estas escenas y estas escenas llevan a este final. La pregunta es, ¿será verdad eso? ¿Será verdad de que si esto pasa y esto pasa, este es el final? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Con una tabla. Pero, a ver, vuelvo a repetir, no es una crítica a ninguno de los profesores, ninguno de los colegas, pero no les van a mostrar esto. Cuando ustedes tengan inferencia, ni les van a mencionar que se puede hacer por la tabla de verdad, pero ustedes van a saber y van a poder preguntar, y ahí van a toparse con una realidad. Van a decir, ¿profesor es bueno? El profesor es malo. ¿Dónde estoy metido? ¿No? Y es así, pues hay que decirlo. No hay que esconder el sol con un dedo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo saber si esto es verdad o es mentira? Con la tabla de verdad. ¿Qué hago? Agarro mi primer dato, lo coloco entre paréntesis, agarro mi segundo dato, lo coloco entre paréntesis, agarro mi tercer dato, lo coloco entre paréntesis. Al medio siempre se pone conjunción, porque si ustedes se acuerdan, cuando empecé a leer la teoría, decía, ¿no? Para demostrar la veracidad por la inferencia lógica, las premisas a través de la conjunción, entonces, cada premisa tiene que estar unidas por la conjunción. Les coloco un corchete y este corchete, ¿qué significa? Este corchete significa que todos estos son datos. Y lo que yo ponga afuera de ese corchete es la respuesta de estos datos. La respuesta siempre se pone con condicional. O sea, la respuesta va unida a los datos siempre con condicional. Listo, le hago su tabla. ¿Cuántas letras tengo? 4 letras. 2 a la cuarta, 16. Tendré que hacer 16 combinaciones porque tengo P, Q, R y S. Entonces, va la pregunta aquí. ¿Por qué no nos enseñan los profesores a hacer esto con tabla?
porque algunos profesores que conocen la materia les van a decir, o de repente mencionar, pues no creo que le hagan, pero tal vez le mencionen. En este caso yo les voy a enseñar. Es preferible hacerlo por otro método porque por otro método es más rápido. Con la tabla no es más difícil, pero mira, es un poquito largo. Entonces, ¿de qué va a depender? De que hay un método más rápido que otro. Puede ser que este problema sea más rápido si yo aplico modus ponens, modus tollens y lo hago en 2 pasos. Entonces, ahí está la diferencia. Pero podemos hacerlo por la tabla. Tranquilamente, cualquier problema podemos hacerlo por la tabla. El problema de la tabla es que mientras más letras va a ser más largo el problema, no más difícil, más largo el problema. Nada más. Entonces, como tengo 4, coloco no 8 verdaderos, 8 falsos, 4 verdaderos, 4 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, completo, intercalado, tengo mis datos, voy calculando mi paréntesis 1, mi paréntesis 2, mi paréntesis 3, luego calculo mi corchete, finalmente la respuesta final. Esto ya lo sabemos hacer, ¿no es cierto? Ya hemos dicho de que, a ver, para calcular el primero, miro a P y miro a R. Condicional, verdadero con falso me da falso. Entonces, este con este no, este con este no, este con este me da falso. Este con este me da falso. Ya lo vimos en la clase 1. Entonces, vamos resolviendo, no voy a ser muy específico aquí ya, por cuestiones de tiempo, pero vamos resolviendo cosas que ya sabemos hacer porque asumo de que están repasando. Ahora yo sé, digamos, de que tienen sus 5 materias más este curso que están haciendo que les va a servir y que ahora a estas alturas ya ustedes están pensando de que 5 materias, o sea, no es poco, ¿no es cierto? O sea, las 5 materias son nomás fregaditas y quitan tiempo. Obviamente que sí, indudablemente que sí. Entonces, calculamos aquí el resultado de cada uno de ellos y al final, observen, al final de todo el desarrollo, me ha dado verdadero. Eso significa entonces de que si esto pasa y esto pasa, es verdad que este es el final. O sea, es verdad de que este es el final. O sea, la tabla me está diciendo, es una pregunta verdadera. Es algo de que si esto sucede, sucede y sucede, al final esto va a suceder. Entonces, de esa manera podemos encontrar la solución de un problema con la tabla de verdad. La tabla de verdad me resuelve problemas así. Si no me gusta la tabla de verdad y digo, no, muy largo, busquemos otro método. Pues si te gusta simplificar, porque a ver, pongámonos de acuerdo, el método más complicado es simplificar. Y ustedes saben por qué, hay que dominar las leyes. Pero hay gente que le gusta, dice, la tabla está bonito, pero un poquito largo, ¿no? Pero no está difícil, porque ya lo hemos aprendido. Si no te gusta esto, tú dices, ¿y lo puedo simplificar? Claro, tú agarras esto y lo simplificas, aplicando las leyes. Y la respuesta tiene que dar lo mismo. Ya la tabla me dijo que la respuesta es verdad. O sea, es una tautología. Todos los métodos que yo aplique de aquí para adelante tienen que darme la misma respuesta. Entonces, si yo aplico las leyes lógicas, voy a aplicar definición condicional, ¿no? Por este, por este y por este, por este y por este. El primero se niega, el segundo se copia, pongo disyunción. El primero se niega, el segundo se copia, pongo disyunción. El primero se niega, el segundo se copia, pongo disyunción. Para este es el primero se niega, el segundo se copia, y aquí pongo disyunción, y aquí aprovecho. Para este es el primero, este es el segundo. El primero se niega, el segundo se copia, y esto se hace disyunción. Estamos en nuestra cuarta clase, y ya tienen ustedes que mantener un seguimiento, ¿no? Importantísimo eso, para que valga la pena el curso, ¿no? Que hemos avanzado harto. Pero igual, digamos, ustedes tienen las grabaciones, tienen los archivos ahí en el grupo.
Vayan repasándolo. Ley de Morgan. Tengo una n antes de un corchete, así que esta n se reparte aquí, 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 acá, acá y acá. Y los operadores cambian. Disyunción, conjunción, conjunción, disyunción y así sucesivamente. Doble negación por esto y por esto. Asociativa porque aquí, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando? Ocurre de que aquí no puedo hacer nada, son diferentes. Aquí no puedo hacer nada, son diferentes. Aquí no puedo hacer nada, son diferentes. Aquí tampoco puedo hacer nada, son diferentes. ¿Qué hago entonces? Les vuelvo a repetir. Si ustedes van a su formulario, o si ya van con su profesor por esta parte del avance, seguro les da un formulario. Ustedes van al formulario a buscar qué hacer, le va a costar encontrar. Entonces dice asociativa. ¿Por qué? Porque este operador es el mismo que este. Y como este operador es el mismo que este, yo puedo borrar paréntesis y esta negación de P puedo juntarla con la que yo quiera y esta variable Q puedo juntarla con el que yo quiera. Entonces, esto me salvó. Operadores iguales. ¿Qué son operadores iguales? Asociativa. ¿Qué significa eso? Que esta negación de P puedo juntarla con la que yo quiera. Voy a juntarla con el primero. ¿Por qué no con el segundo? Obvio, no hay P, ¿no? Y el tercero, no, pues no hay P. ¿De qué me sirve juntar esta P con esto si no puedo hacer nada? ¿Y por qué no pueden hacer nada? Porque no hay nada en común. En cambio, si junto esta con esta, que hay una P, que ya me puede ayudar. Y esta variable Q me conviene juntarla con esta. Entonces, fíjense que no es agarrar y hacerlo. Vamos a tener que razonar qué hacer. No es llegar y decir, ya juntémosla esta con esta, pero pucha, no me sirve de nada. No, es que, a ver, esta es con esta porque hay algo parecido y esta es con esta porque hay algo parecido. ¿Qué podemos aplicar acá? Por esqui, operadores diferentes, positivo, negativo, copio lo de afuera y copio lo que es diferente, que es no n. Esto se copia y aquí vuelvo a aplicar por esqui. Con azul está por esqui, ¿no? Operadores diferentes, positivo, negativo. La respuesta es lo que está afuera más lo diferente, que es este. Entonces acá vuelvo a aplicar por esqui porque aquí tengo operadores diferentes, positiva, negativa. Entonces, copio esto, aquí, copio esto, y a su ladito, la diferente, que es no S, y copio esto. Y fíjense que todos son operadores iguales. Como todos son operadores iguales, puedo aplicar asociativa, y eso me permite juntar, por ejemplo, las letras iguales. Es decir, la S positiva con la S negativa las puedo juntar, porque como son operadores iguales, tengo el derecho a hacer eso. ¿Y por qué lo junto? Bueno, por todo lo aprendido en las clases anteriores. Condición de negación, porque aquí está positivo y aquí está negativo, y cuando es disyunción, la respuesta es verdad. Y claro, algo disyunción verdad es verdad. Algo disyunción verdad es verdad. Algo disyunción verdad es verdad. O sea que todo esto me va a dar verdad. Y con este método, también sacamos que la respuesta es verdad. Obvio, no tiene que variar. No puede variar, pues. Si son métodos, ¿qué es un método? Un método es un camino que yo tengo para encontrar la solución de un ejercicio. Pero hay ejercicios que tienen diferentes métodos, o sea, diferentes caminos para llegar al mismo resultado. Entonces, obviamente que esta metodología es mucho más compleja, pero llegamos al mismo resultado. Y luego está lo que aprendimos hasta el momento en la clase de hoy. Puedo resolver el problema usando las leyes modus ponens, modus tollens, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, mira vos, más corto. Entonces uno dice, por eso que los profesores, por eso que los profesores, cuando le enseñen esto, van a hacer esto. Ya están viendo el motivo. Es más fácil. Aún así, no les dicen esto, ni esto, porque algunos lamentablemente no tienen la voluntad o no saben. Pero
el alumno tiene que saber que él puede desarrollar con cualquier método que él tenga a su disposición. Entonces dice, cuando ustedes estén acá con problemas así, van a ver de que no van a hacerle así, ni van a hacerle así. Uno de los motivos, sí, con la inferencia es más rápido. Entonces, ¿cómo yo demuestro el mismo problema con las reglas de inferencia? Yo vengo acá y digo, a ver, ¿qué puedo hacer acá? Miren ustedes, la uno y la 2. En la uno y la 2 está pasando algo interesante. Esta diagonal se está repitiendo. O sea, tengo dos fórmulas con la condicional y se está repitiendo la diagonal. ¿Qué es eso? Silogismo hipotético. Tengo que reconocer la ley. Por eso les expliqué las leyes al comienzo. Yo sé, digamos, que no se aprenden de un momento para otro. Es con tiempo. Pero a ver, ¿son iguales las diagonales? Hipotético. Respuesta, P con S, que es lo que ustedes ven acá. Y aquí hay que poner, en el examen hay que poner lo que uno está haciendo. ¿No? Hay que decir, en la uno y en la 2 estoy haciendo esto. Lo que se corrige es esto en los exámenes. Lo que se corrige es esto en los exámenes. O sea, no puede faltar esto en su examen porque le van a bajar nota o le van a poner cero, depende del profesor, varía, ¿ya? Entonces cuando dice, en la uno y la 2 estoy avisando, estoy aplicando hipotético. ¿Por qué? Porque tengo dos fórmulas condicionales, misma diagonal, respuesta P con S. En la 3 y en la 4 vuelvo a aplicar hipotético. La pregunta es, ¿hasta cuándo hay que hacer? O sea, estas fórmulas, estos resultados, ¿hasta cuándo hay que hacerlos? Hasta que lleguemos a esto. Si yo aquí aplico, si yo aquí, porque esta línea quiere decir, estos son los datos y aquí vas a poner tus cálculos. Si yo con estos datos y estas fórmulas llego a esto, es verdad. Entonces, nuestro objetivo es llegar a esto. Pero a ver, no forzarlo, no obligarlo. Si llegamos, bien, es verdadero. Y si no llegamos, es falso. Entonces yo digo, a ver, entre la 3 y la 4, porque esta es igual a esta. Y aquí tengo condicional, y aquí tengo condicional. Y aquí está el problema de la enseñanza en algunos grupos. Van a ver ustedes que los profesores le van a enseñar una forma. Cuando esto es igual a esto, la respuesta es lo que sobra. Pero les preguntan en los exámenes con la otra. Y uno dice, profesor, ¿está aplicando hipotético? Sí, pero no era esta con esta. No, también es esta con esta. No, pues tienes que avisarme, pues no. Tienes que avisarme. Bueno, el silogismo hipotético es cuando las diagonales son iguales. Así lo debo aprender. Como esta diagonal es igual a esta, se simplifica y me queda P con la variable Q con el operador condicional. Entonces, hemos demostrado con el uso de las leyes que es verdad. Otra forma de hacerlo. Va una, van dos, van tres. A esto se llama el método directo. El método directo es cuando yo aplico las fórmulas directamente, sin voltearlas, y encuentro la respuesta. Pero también está otro método que van a aprender también en su avance. Se llama el método condicional. El método condicional se aplica cuando a mí me dan datos y la respuesta tiene este símbolo. De ahí su nombre, método condicional, por el operador. Él solamente puede hacerse cuando aquí tenga una condicional. Si pongo otro símbolo, solo puedo aplicar el directo. Entonces acá puedo yo aplicar el condicional.
Entonces, ¿qué hace el método condicional? Miren, empieza diferente. Agarre y me dice, paso uno, lo primero que esté aquí, lo vas a traer acá. Miren, uno, dos, tres, cuatro. En 4 voy a colocar P. Así comienza el método. Cada uno tiene una forma diferente de hacer, pero que al final todos llegan al mismo camino, al mismo resultado. Entonces me dice, este lo colocas aquí, este lo colocas aquí, como paso uno. Se llama regla de premisa. ¿Qué es la regla de premisa? La regla de premisa es introducir algo de la respuesta como dato. Entonces, este lo coloco aquí. Y empiezo a hacer. Ejemplo, en la uno y en la 4 observo de que son iguales, hay una flecha y digo, ah, eso es modus ponendo pone. Esta variable P con esta variable P se tachan y me queda R. Luego digo, ah, aquí está esta R con esta R son iguales. Otra vez, modus ponendo pone. En la 2 y en la 5 puedo aplicar MPP porque son iguales y entonces la respuesta es S. Miro la 3, ¿no es cierto? Con la 6 y digo otra vez MPP. ¿Esto va a pasar? No, depende del problema. No es que siempre va a pasar. Depende de lo que me den y lo que yo voy a ocupar. ¿Cuántas veces puedo aplicar la ley? No, no hay ninguna norma, ninguna teoría. No hay nada que me diga a mí, tenés que ocuparla una vez. Yo la ocupo las veces que yo necesite. Entonces aquí, ¿son iguales? Sí. Se va la S con la S y me queda la variable Q. ¿Terminó ahí? Sí, porque faltó explicar qué hace el método. El método lo que hace es, se ayuda con el primero para llegar al segundo. O sea, si yo agarro el primero, lo pongo aquí, comienzo a hacer y llego al segundo, entonces es verdad. Si yo introduzco el primero para que me ayude y empiezo a hacer y llego al segundo, entonces es verdad. Por lo tanto, otra forma de comprobar de que el problema es correcto. Listo, mis estimados jóvenes. Entonces, hemos hecho una introducción a esta clase y en la siguiente vamos a hacer más ejercicios, pero para eso yo necesitaba introducirlos en que conozcan las leyes y en la siguiente clase vamos a hacer puros problemas de examen y vamos a ver los diferentes métodos para poder resolver los problemas. En este momento vamos a parar la grabación de la clase para ver si hay posibles preguntas o consultas. Como siempre, agradeciendo su valiosa atención.